¿Cómo están? Acá el profesor Payero grabando la clase del día de mañana. Bueno, la última clase habíamos hablado o empezado ya a meternos en las principales características que tienen los sistemas fotovoltaicos, ¿ok? Dentro de eso habíamos hablado de los módulos, ¿sí? Todo esto por si acaso está en la PPT número 6, ¿ya? Bien, es la que está acá y la que ustedes también ya tienen subida al ABA. Si ustedes se fijan, aquí está la clase número 6 ya debidamente arriba. Bien, respecto de esto, habíamos hablado de los módulos fotovoltaicos, ¿se acuerdan? Que habíamos conversado respecto a los módulos de 72 células, de 60 células, aquellos módulos que servían para los proyectos de generación distribuida, aquellos que servían para los sistemas fotovoltaicos autónomos. Bueno, entonces dentro y en resumen, un poco teníamos que los valores más importantes, las características más importantes de los sistemas fotovoltaicos son, en primer lugar, la potencia, ¿cierto? La tensión nominal de trabajo, es decir, si trabajan nominalmente en 12 volts o en 24 volts, el número de células. ¿Y por qué el número de células? Porque el número de células, ¿cierto?, va a definir esa tensión de trabajo. ¿Se acuerdan? Acuérdense que los módulos que tenían 72 células llegaban a tensiones de más o menos 36 volts y los que tenían solo 60 células llegaban a más o menos los 30-31 volts. ¿Ya? Y esto era importante porque de eso iba a depender, en el caso que la temperatura aumente, ¿cierto?, la tensión disminuye, y si la tensión disminuye, corremos el riesgo de tener de permitir, ¿cierto?, la carga de los sistemas de acumulación. Así que eso es súper importante, chicos. También hablábamos de la tecnología. Ya la tecnología principalmente vamos a trabajar con silicios monocristalinos y policristalinos, ¿cierto?, que son aquellos que están más presentes en el mercado disponibles para hacer instalaciones. ¿Ya? Tenemos también el rendimiento de los módulos. Ahora, yo una vez les dije, y cuando hablábamos de las horas solar pico, yo les había dicho que las... espérenme, déjenme ver si está grabando esto todavía o no. Sí, está grabando. Ok. Yo les había dicho que un módulo que tenía 100 watts de potencia y cuando estaba en irradiancia, ante una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, generaba ¿cuánto? 100 watts hora. ¿Sí? Bien, por ende, el rendimiento, si bien es importante, porque habla, por ejemplo, de cuánta es la posibilidad de conversión de energía, ¿cierto?, de la que viene del sol a energía eléctrica útil, que eso es lo que hace un módulo fotovoltaico, ¿ya? O sea, eso es así. ¿Ya? El rendimiento indica la cantidad de energía que el módulo fotovoltaico va a poder convertir, ¿cierto?, en energía útil. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que si tengo un módulo de 100 watts policristalino o un módulo de 100 watts monocristalino, el azulito que viene atrás es un módulo policristalino y el módulo que viene adelante es un módulo monocristalino, como ya lo habíamos visto en clase. ¿Ya? Si ambos tienen 100 watts de potencia, ya da un poco lo mismo cuál es el rendimiento particular de cada uno, porque son dos módulos que cuando están bajo 1000 watts por metro cuadrado van a generar 100 watts por hora, así que tienen 100 watts de potencia, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que lo tengan claro. Ahora, ¿cuál es la real diferencia respecto de un módulo de 100 watts policristalino y uno monocristalino? El monocristalino sabemos que es mucho más eficiente, ¿cierto? Que tiene un par de puntos porcentuales más de eficiencia. Y en ese sentido, la diferencia realmente física que vamos a tener es que el módulo policristalino va a necesitar una superficie mayor, ¿ya? ¿Por qué necesita una superficie mayor? Claro, porque como el rendimiento es menor, pero la potencia es la misma, ¿cierto? Para lograr esa potencia va a necesitar una mayor superficie, ¿ya? Esa es un poco la explicación del tema este. Bien, respecto a el rendimiento, ustedes saben, está por ahí por el orden del 15 o el 16% respecto, por ejemplo, a un sistema solar térmico. Un sistema solar térmico llega a extraer más o menos entre un 50, 40, va a depender obviamente de la diferencia con la temperatura ambiente. Pero el rendimiento de estos captadores son mucho menores que de los sistemas solares térmicos. Por ende, hay que tener mucho cuidado respecto a cómo se instalan, que no hayan sombras, ¿cierto? Y que ojalá la orientación que ellos tengan sea la más óptima posible. ¿Ya? Ok. Respecto al costo, y aquí hay un punto súper importante, porque no todos los paneles valen lo mismo. De hecho, la actividad práctica que ustedes van a tener que hacer se basa un poco en eso, ¿ya? Pero
¿A qué me refiero con el costo? El costo tiene que ver con, más allá de cuánto uno paga, ¿cierto? Por el panel completo, ya tiene que ver con establecer ciertos indicadores que nos van a hablar de si un panel está caro o está barato en el mercado, ¿ya? En ese sentido, es súper importante que seamos capaces de establecer en primer lugar cuánto es la potencia de cada módulo y cuánto es el costo de cada módulo. ¿Ya? Cuando yo hago esa relación, podría decirte, por ejemplo, cuántos pesos o cuántos dólares vale un watt de panel. ¿Ya? Porque imagínense ustedes con todos los paneles que hay en el mercado, ¿ya? ¿Cómo sabemos, cómo elegimos a priori, ¿cierto? Cuando todos cumplen los requisitos mínimos, cuando todos tienen un estándar de calidad más o menos parecido, ¿cómo los elegimos? Los elegimos por precio. Y por eso es que es importante tener claro cuál es el precio, ¿ya? Y el precio generalmente en un sistema fotovoltaico se establece, en un panel fotovoltaico se establecen los dólares por watt, ¿ya? ¿Cuántos dólares vale un watt de panel? Va a depender de la tecnología, va a depender de las certificaciones, pero debería andar por ahí por 0,5 dólares, más o menos 0,3, 0,5 dólares el watt de panel. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el precio de los módulos fotovoltaicos va cambiando, no es un precio fijo. ¿Y por qué va cambiando? Bueno, va cambiando principalmente em, porque el mercado cambia. De hecho, por ejemplo, la mayor fabricación, por ejemplo, que está en China hoy día, cuando hay un proyecto fotovoltaico, cuando hay incentivos en algún país para el desarrollo de la energía fotovoltaica, obviamente se empiezan a comprar más y las fábricas chinas o las fábricas europeas tienen que producir más y cuando las fábricas producen más, obviamente esa demanda o esa capacidad de producir se va limitando. Y si yo quisiera, por ejemplo, comprar paneles cuando las fábricas están a full, obviamente el precio aumenta. ¿Y por qué el precio aumenta? Principalmente porque a mayor demanda el precio cambia, el precio aumenta, el precio sube. ¿Ya? Hay que tenerlo bien estudiado. Ahora, cuando hablamos del costo y cuando lo vamos también a los sistemas generales, ¿cierto? Al sistema completo instalado, ¿ya? Una de las formas muy comunes de poder saber qué tecnología es la más rentable para un cierto proyecto es saber, por ejemplo, cuánto vale el watt instalado. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, el programa Techos Solares Públicos, que es un programa que yo les he comentado en clase, ha llegado, por ejemplo, a, no sé, por instalaciones fotovoltaicas, 1,2 dólares el watt. Eso incluye el panel, eso incluye la tramitación, eso incluye el inversor, incluye todo. Es decir, si yo tengo una instalación de 1000 watts, ¿cierto? De 1000 watts peak, de 1 kilowatt, que me cuesta 1 millón de pesos. ¿A cuánto me costó el watt? Ah, bueno, ahí es cosa de hacer la relación. ¿Ya? Generalmente el precio de los sistemas fotovoltaicos para generación distribuida, del precio completo, está en torno a bueno, entre los 2 y los 4 dólares por watts peak instalado. ¿Ya? Bien, respecto también a la disponibilidad, que es el punto que sigue, vamos a tener, bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, a nivel de mercado? Yo les dije que los precios varían, ¿cierto? Sí, efectivamente los precios van cambiando, pero en Chile cambiarán tanto los precios cuando usted va, por ejemplo, a hacer un proyecto chiquitito, ¿ya? ¿Será tan diferente el precio por cada panel respecto, o será tan volátil, tan cambiante? Y la respuesta probablemente es no, ¿ya? Porque muchos de los módulos que hoy día están comprados y que están en el mercado están o fueron comprados a un precio fijo y los fabricantes no los van a bajar, o los proveedores, los distribuidores en realidad, ¿ya? Por eso es importante que seamos capaces de realizar una buena aproximación a lo que el mercado nos está entregando respecto a costos de paneles, ¿ya? De repente hay que buscar un poquito más. Hoy día hay un montón de marcas, por ejemplo, que son de origen chino, por ejemplo, que son bastante buenas y que andan muy bien en las instalaciones. Y en ese sentido, de repente no hay por qué pagar de más, ¿cierto? Por un panel, cuando podemos tener uno de muy buena calidad también a un costo mucho más razonable, ¿ya? Y la disponibilidad tiene que ver con eso, o sea, qué tipo de paneles están disponibles en el mercado, ¿ya? Si hay, hoy día, por ejemplo, yo les contaba el otro día en clase, para generación distribuida ya dejaron de usarse en parte los paneles de 250 watts, ¿cierto? Y estamos pasando ya a paneles mucho más grandes, 260, 270, y eso tiene que ver con, claro, si fabricamos muchos paneles de más potencia, obviamente el costo por cada panel es mucho más bajo, y eso es a lo que tiende la tecnología. Lo que buscamos siempre es tratar de hacer las instalaciones lo más baratas posible, ¿ya? Muy bien, chicos. Y respecto también a las certificaciones, es importante que seamos capaces de saber, por ejemplo, cuántas certificaciones tienen nuestros módulos, bajo qué estándares de calidad, si están o no autorizados para
ser comercializados en la Comunidad Europea y a nivel nacional también. Hoy día la ley 20.571, ¿cierto? Nos obliga a que los módulos tengan una certificación nacional, que estén validados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por ende, para yo hacer una instalación en el marco de la ley 20.571, que ustedes tienen un trabajo que hacer si es que quieren subir la nota de la prueba, ¿se acuerdan que se entrega de este martes al siguiente? ¿Ya? Tengo que usar un módulo que esté aprobado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Bueno, si tienen alguna duda de los módulos, vayan por favor al material complementario. Yo acá en el ABA, ¿cierto? Les dejé una guía de material complementario, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden tener también mucha información respecto de módulos y todo lo que yo les he dicho ahora. Ya respecto al conexionado, no lo vean todavía porque el conexionado lo vamos a ver en la tercera unidad. ¿Ya? Ayer, dentro también de lo que era el módulo y cuando trabajamos en la ficha, habíamos dicho que existía la curva IV de los módulos fotovoltaicos y dentro de esa curva se definían varios parámetros, ya varios parámetros que nosotros pudimos comprobar en el trabajo que desarrollamos durante la clase pasada. ¿Y cuáles son esas características? En primer lugar, la corriente de cortocircuito, ¿cierto? El voltaje de circuito abierto, el voltaje máximo y la corriente máxima. Yo voy a mostrar, por ejemplo, una ficha y en Cosolar PDF voy a mostrarles esa ficha y si ustedes se fijan, cada uno de los módulos tiene esas características. Aquí está la potencia máxima, el voltaje a potencia máxima, la potencia a corriente máxima, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Estos son valores que son muy característicos y que definen cierto comportamiento de un módulo fotovoltaico. Fíjense acá. En este gráfico aquí tengo, este es el eje de la corriente, este es el eje de la tensión, por lo tanto, el voltaje máximo va a estar en este punto, la corriente máxima va a estar en este punto. ¿Y cuál va a ser el punto que va a formar la corriente máxima con la potencia, con la tensión máxima? Obviamente la potencia máxima. Este factor deforma el área bajo esta curva va a ser, ¿cierto? La potencia que va a ir modificándose, porque como ustedes saben, el Sol es variante, y la tensión y la corriente van cambiando durante el día, por lo tanto, por eso hablamos de 100 watts peak, porque el peak de potencia del módulo es cuando el módulo está acá, y muchas veces no está ahí el módulo, sino que está en alguno de estos puntos dentro de la curva, ¿ya? Ok. También tenemos la corriente de cortocircuito, si ustedes se fijan, la corriente de cortocircuito es mayor a la corriente máxima, se llama SC porque es short circuit, ¿cierto? Que es básicamente la corriente que se dará, la corriente máxima que se dará en el módulo cuando cuando el módulo esté en cortocircuito. ¿Ya? Acuérdense que cuando hay un cortocircuito, la resistencia tiende a cero y la corriente se eleva al infinito. ¿Se acuerdan de eso, no? Muy bien. Y finalmente el voltaje de circuito abierto, que es esa característica. El voltaje de circuito abierto es un voltaje que es mayor al voltaje máximo y se da cuando el módulo no está sometido a ninguna carga, ¿ya? Así que en ese sentido esto es un poco lo que define la curva y el comportamiento de un módulo fotovoltaico. En la próxima clase voy a andar un poco más ya yo estando ahí en la clase. La idea es que con esto ya vayan con la idea más o menos trabajada, ¿ya? Bien, respecto al regulador de carga, ¿se acuerdan que los habíamos visto? Las principales características es que protegen al sistema de sobrecargas y también de sobredescarga, ¿ya? ¿Cuáles son las principales características? La capacidad del regulador de carga, es decir, cuántos amperes, la capacidad se mide en amperes, ¿sí? Amper. La tensión nominal de trabajo, que generalmente va a ser 12 volts, ¿ya? Pero ¿se acuerdan en la primera clase cuando habíamos hablado de, de los reguladores de carga? Generalmente los reguladores trabajan en 12, en 24 volts y en 48 volts. ¿Sí? Igual que los módulos, cuando usamos módulos que trabajan nominalmente en sistemas de 12 volts, de 24, lo que buscamos es uniformar, que el módulo sea 24, que el regulador de carga sea 24, que la batería funcione en 24 volts y que el inversor también sea en 24. ¿Se entiende? Perfecto. En tecnología tenemos la tecnología modulador de ancho de pulso, ¿cierto? Y la tecnología MPPT, que se las voy a explicar básicamente en la próxima clase, ya cuando yo esté ahí en clase.
¿Ya? ¿Cuál es la principal diferencia? Es que un regulador de MPPT, que es maximizador del punto máximo de potencia, Maximum Point Power Tracking, ¿sí? Maximum Power Point Tracking, perdón, ¿ya? Lo que va haciendo ese regulador de carga es justamente hacer de que el módulo trabaje al punto de máxima potencia, ¿ok? Pero como les digo, eso se los voy a explicar con calma en la próxima clase. Bien, hay algunas funciones adicionales, por ejemplo, ustedes podrán ver esa pantalla es distinta a esa, hay algunos reguladores de carga que nos permiten hacer monitoreo del funcionamiento del sistema, etcétera. O sea, hay de todo. Y hay algunos reguladores que eh, solamente nos tienen una lucecita y con esas luces van indicando todo. Así que esto va a depender de cuánto usted quiera pagar, va a depender de cuán grande va a ser el sistema, ¿ya? Y eso, cuántos chiches, ¿ah? Hay algunos reguladores de carga que pueden conectarse a alguna interfaz y yo sacar todos los datos directos a mi computador, ¿ya? Bueno, la disponibilidad también es un tema importante, porque puede que yo esté trabajando con un sistema en 24 o 48 volts, por ejemplo, y vaya al mercado y necesite comprar un equipo y no lo encuentre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Como no está disponible, ahí lo que yo debería hacer es justamente hacer modificaciones al diseño del sistema. Un diseño fotovoltaico es un diseño que tiene harto ensayo y error, bueno, como cualquier sistema de energías renovables, ¿ya? Sobre todo en mercados como este, en que no tenemos una serie de componentes como muy tan profesional como existe en Europa, en la cual, bueno, continente en el cual existen un montón, ¿cierto?, de tiendas y tiendas súper especializadas que tienen una gran variedad de equipos. Acá disponemos un poco también a lo que tenga el mercado nacional, que es lo que ustedes van a hacer en el trabajo a continuación, y finalmente va a depender de cuántos estos equipos se demoran en llegar. Y ahí vienen temas de garantía, vienen temas de qué tan serio es el proveedor, etcétera. ¿Ya? Eso lo hemos conversado también durante las clases. Y finalmente el costo. Obviamente un regulador, por ejemplo, de estas características, este es un regulador Outback FlexMax, y permite, por ejemplo, trabajar en múltiples tensiones, que ustedes lo van a ir conociendo, pero a diferencia, por ejemplo, de este es un regulador de carga que tiene 80 amperes de capacidad, la capacidad en amperes, ¿cierto? Y que puede costar cerca de las 700.000 pesos. Y este es un regulador que puede tener más de 100 amperes de capacidad y que no vale más allá de 250.000. ¿Por qué las diferencias? Lo vamos a ir viendo durante el desarrollo también del curso, ¿ya? Bien. Aquí tenemos las baterías. Las baterías son un elemento muy importante muy importante dentro del sistema fotovoltaico, ustedes ya lo saben, principalmente porque permiten almacenar energía. Cuando nosotros estamos en la casa es en la noche y en la mañana, horas donde en las que no hay sol, y como no hay sol tengo que ser capaz de acumular esta energía. Acá podemos ver baterías que son tipo elementos, son baterías de 2 volts, que ya las habíamos conversado, y acá hay una batería monoblock que por lo general trabaja en 12 volts, ¿ya? Esta en particular es del tipo AGM. ¿Ya? ¿Cuáles son las características principales de las baterías? La capacidad que está dada en ampere hora, ¿ya? En amperes hora. ¿Qué significa un ampere hora? Por ejemplo, si una batería tiene 10 ampere horas, significa que puede mantener, por ejemplo, por 10 horas, una corriente de 1 ampere, ¿ok? La capacidad es una unidad de carga eléctrica, ¿ya? Que sea, por ejemplo, que tenga 10 ampere horas, también podría significar que es capaz de entregar 10 amperes durante una hora, o 1 ampere durante 10 horas. ¿Se entiende eso o no? Muy bien. La tensión nominal de trabajo, que obviamente va a seguir siendo 12 volts, 24 volts o 48 volts, ¿ya? ¿Qué tecnología es? Nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Si es una batería, por ejemplo, AGM, ¿cierto? Si es una batería de tipo gel, si es, por ejemplo, un elemento, ¿ok? Los elementos que son aquellos que tienen 2 volts. Y el tipo de acumulador también, o sea, por ejemplo, aquí tenemos una batería que es húmeda, una batería tipo elementos las cuales yo tengo que verificar el estado del electrolito, y una batería en cambio monoblock, una batería que es de descarga profunda, que está libre de mantenimiento, ¿ya? Yo los invito, por favor, a que sigan mirando acá dentro de las baterías, está cada una de estas alternativas bien descritas, todo esto de lo que yo les he mostrado, así que apóyense del material también que yo les he dejado, ¿ya? Otra de las cosas súper importantes que vamos a hablar en el diseño de las baterías tiene que ver principalmente con los ciclos de una batería, y los ciclos son básicamente aquellos procesos de carga y descarga completa que tiene un acumulador,
y la profundidad de descarga. La profundidad de descarga tiene que ver con cuánto soy capaz yo de descargar un acumulador. ¿Ya? Las baterías que usamos en sistemas fotovoltaicos autónomos son baterías que por lo general tienen descarga, o sea, tienen que ser de descarga profunda, que permiten ciclos de hasta un 80%, 70-80%. ¿Ya? Vamos a hablar, por ejemplo, que mientras más profunda sea la descarga de la batería, menos ciclos va a tener una batería. ¿Ya? Entonces ahí hay un juego re importante respecto de, claro, o sea, si tengo una profundidad de descarga mayor, es decir, le saco más energía a las baterías, me van a durar menos, pero voy a necesitar también menos baterías para acumular la misma energía, ¿ya? Así que ese concepto también lo voy a trabajar bien durante la próxima clase cuando esté allá, ¿ok? Bien. Respecto a la disponibilidad, también este es un mercado bien limitado respecto de la disposición o disponibilidad de baterías y es por eso que usted cuando tiene un proyecto chico no va a tener problema, pero cuando hay un proyecto más grande tiene que pensar en dónde va a comprarla, si va a tener un distribuidor propio, si va a tener un distribuidor local, por ejemplo, que le haga la importación, etcétera. ¿Ya? O sea, cuando estamos hablando de grandes bancos de acumulación, necesitamos un montón de baterías y esas baterías van a representar también una parte muy importante del costo. Hoy día el costo de una batería anda muy similar a lo que es el de un panel, entonces el 80% del costo de un sistema se lo está llevando la batería y el módulo fotovoltaico. El módulo baja, las baterías no tanto, ¿ya? Entonces ahí hay que tener harto cuidado, ¿ya? Pero esas son básicamente las capacidades o las características de una batería, ¿ya? Bien, respecto a los inversores, ya también los habíamos conversado. Entonces, en primer lugar, y aquí voy a agregar uno que es el tipo de inversor, porque pueden ser inversores off-grid, ¿cierto? O para sistemas fotovoltaicos autónomos, o bien pueden ser para generación distribuida. Acá vemos un inversor típico de generación distribuida y aquí vemos uno típico para sistemas fotovoltaicos. Ya hemos discutido en clase las diferencias, así que yo creo que ya están bien a la mano, digamos, con eso. ¿Ya? Bien, respecto a una de las características súper importantes es la potencia. ¿Cuánta potencia tiene un inversor? La generación distribuida generalmente manejamos la misma potencia que tenemos instalada en los módulos, ¿cierto? Como la potencia que debería tener el inversor. Y en un sistema fotovoltaico off-grid o un sistema fotovoltaico autónomo, esa potencia debería ser o debería estar dada principalmente por las cargas que yo tenga o que yo tenga que alimentar. Si mi inversor, por ejemplo, es de 300 watts, ¿ya? Yo si conecto una carga de 500, obviamente el inversor se va a caer, no va a ser capaz de poder, no va a ser capaz de poder abastecer esa carga, ¿ya? De eso se debe tratar. Tenemos también la tensión nominal de trabajo, los inversores también trabajan en 12 volts, en 24 volts y en 48 volts, ¿ya? Ahora, estoy hablando de los inversores de generación de fotovoltaica autónoma, ¿ya? Los inversores, obviamente, de generación distribuida, como este que están acá, van a estar hechos para redes, ya sea monofásica o trifásica, por ejemplo, en 220 volts, ¿ya? Tecnología también, la tecnología si son de onda sonital pura, modificada, también lo habíamos conversado. El tipo de aplicación, ahí esto es lo que les había comentado respecto si son para solar fotovoltaica autónoma o bien para generación distribuida, ¿ya? También la disponibilidad y el costo. Hoy día hay equipos, por ejemplo, chinos. Cotex, este que está acá, Cotex es una marca china, y una marca china súper buena, digamos. ¿Ya? Aquí tenemos un SMA, un equipo que es top también de línea, y que de esos equipos tenemos también en nuestro laboratorio, así que deberíamos trabajar con ellos la próxima clase. ¿Ya? Otra de las características importantes, por ejemplo, de los inversores es, bueno, la potencia máxima, pero también hay una potencia peak. ¿Ya? Existen cargas inductivas, ¿cierto?, que requieren o que consumen, ¿cierto?, muchísima más energía en la partida. Y por eso los inversores tienen que ser capaces de estar preparados para eso. Y muchos de los inversores hoy día soportan cargas peak, ¿cierto?, que van del doble o un poco más de la potencia máxima que aguantan. ¿Ya? Muy bien. Esto, súper importante, la protección contra sobredescargas. Acuérdense que la tipología que nosotros habíamos dicho o que habíamos conversado siempre era que conectábamos desde el panel solar al regulador de carga, del regulador de carga conectábamos a las baterías y de las baterías conectábamos el inversor.
¿Se acuerdan de eso o no? Bien, como conectábamos directo desde las baterías, necesitábamos que este inversor tuviera protección de sobredescarga. De lo contrario, correríamos el riesgo de descargar mucho las baterías y eso sería un problema porque se acorta nuestra vida útil. ¿Ya? Bien. Y finalmente me quiero quedar en el rendimiento. El rendimiento de un inversor es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que el inversor lo que está haciendo es convertir corriente continua en corriente alterna. ¿Ya? Y ese proceso de conversión no es gratis, ¿no? Ese proceso de conversión, si ustedes se fijan, tiene pérdidas asociadas. Y por ende, mientras menores sean las pérdidas, mayores van a ser la cantidad de energía que yo voy a tener disponible. Y por eso es importante utilizar inversores que tengan la mayor eficiencia posible. Eficiencia que va más o menos entre el 85% y el 97%, 96%, dependiendo del tipo de equipamiento que sea. Los inversores como más pro tienen rendimientos mejores y también los equipos más grandes. ¿Ya? El rendimiento generalmente aumenta mientras más potencia tiene el inversor. ¿Ya? Bien, habiendo dicho eso, ¿cierto? Ya los voy a adelantar, por ejemplo, a los proveedores de tecnología. Ustedes van a hacer un trabajo, que es la guía que está acá, la guía de laboratorio, que es la número 5, seleccionando equipamiento solar fotovoltaico. Se trabaja de manera individual y usted tiene que identificar 10 proveedores de equipamiento solar en Chile y el extranjero, indicando nombre de la empresa, esto obviamente para equipamiento fotovoltaico. ¿Ya? Esa guía, como usted puede ver, también está en el ABA. Si usted se va a programa de la asignatura, trabajos prácticos, ¿cierto? No está, así que yo se las voy a subir en forma inmediata. Sí, archivo, guardar como. Y la voy a guardar en forma inmediata. Esta guía hace directa relación con con la PPT número 6, ¿ya? Para que lo tengan clarito. Bien, entonces aquí voy a subir archivo, examinar mi equipo, guía de ejercicio solar fotovoltaica. Perfecto. Control C. Entonces ya tienen, chicos, la guía disponible para que la puedan realizar. Esto les va a tocar, esta guía les toca a la sección de hoy martes y también a la sección de el jueves de generación solar y eólica, y me voy a la sección 8. Aquí está la sección 8 y archivo y subo la guía de ejercicio 5. Muy bien. Entonces, ahí está, están debidamente subidas las dos guías, chicos. Y bueno, ¿qué tienen que buscar de 10 empresas al menos? El nombre de la empresa, cuál es su página web, qué tipos de equipos comercializa, rango de potencias disponible. En realidad, rangos de potencia y características. Ya vimos las características de los equipos, entonces yo quiero que en cada una de esos proveedores usted me entregue esas características. ¿Ya? Origen del equipamiento y el costo por watt de cada módulo. Eso en parte expresado en base a lo que les dije al principio de esta clase, ya expresado en dólares por watts. Ya el archivo, el trabajo deben hacerlo en un formato tipo XLS, es decir, un Excel. Ustedes abren un Excel acá. Y la idea es que en este documento, por ejemplo, aquí usted pone cambiar nombre, proveedor 1, y así va, ¿cierto? Y aquí usted va en forma de tabla o en forma de listado, usted va poniendo, por ejemplo, módulo fotovoltaico, ¿sí? Y aquí va poniendo, por ejemplo, tiene de 100 watts, tiene de 200 watt peak, ¿cierto? Cuántas son las corrientes, cuánto es el precio. De ahí usted pone, por ejemplo, inversor, ¿ya? Tiene, y ahí, ¿cierto? Usted va completando esto para cada uno de los proveedores. Lo importante es que deben ser al menos 10 proveedores, de los cuales 8 al menos deben ser nacionales. ¿Ya? Yo las dudas las voy a estar resolviendo por WhatsApp o por correo electrónico. Importante, chicos, más importante que el llenar este documento en Excel, lo más importante es que usted busque los proveedores y que identifique los tipos de componentes que están vendiendo. ¿Ya? Porque la idea es que esta base de datos sea súper completa.
¿ya? Y que me pongan además solamente cuál es el origen del equipamiento, el costo por watts de los módulos, etcétera, 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 ¿ya? Bien, entonces chicos, ¿qué les dejo para la clase de hoy? Esto contenido que ya acabamos de revisar. Para la sección práctica del día martes y del día jueves tenemos que hacer la guía número 5 y también para ambas secciones, para la 8 y para la 9, se van a programas de la asignatura. ¿Está grabando esto? Sí. Se van a programas de la asignatura. Yo aquí les acabo de dejar la corrección de la evaluación número 1. ¿Ya? Eso se las dejé el día domingo, así que eso es parte de la prueba. Hoy día deberían ver al menos estos dos videos, el video de la clase, el video de respuesta de la prueba y además también ver, hacer el ejercicio, ¿ya? La clase de práctica, que la sección de hoy la hace hoy martes, ¿cierto? Y la otra sección, ahora si usted quiere hacerla, usted de la sección del jueves y quiere hacerla hoy, lo puede hacer sin ningún problema, ¿ya? Ya chicos, cualquier cosa, no se olviden por favor de que mi teléfono es el más 569-7963-9994, ¿ya? Y me escriben al correo j.payero@profesor.duoc.cl. ¿Ok? Ya chicos, un abrazo y nos vemos el próximo martes. Ya, que estén muy bien. Chao, chao.